Aló, mis amigos, Eduardo Arriaga nuevamente. Séptimo módulo, tipos de contenido. Ya estamos prácticamente en la recta final. Comencemos. Antes de revisar los tipos de contenido, vamos a ir uno por uno. Este capítulo es sobre contenidos o tipos de medios. No son canales como lo puede ser Instagram, Facebook o tu página web. Conforme avancemos, piensa en cuál se acopla más a tus necesidades de marca, negocio y capacidad del equipo de marketing para ejecutar cada uno de estos contenidos. Bien, primero, blog. Es un bloque de contenido refrescado. Es fácil de usar y comentar. Sirve para incorporar estrategias de SEO y desarrollo de comunidades. La autenticidad hace conectar con tu audiencia. ¿Qué tipo de preguntas hay que hacernos? Primero, ¿quién será el lector principal o suscriptor? ¿Qué le quieres decir a esa persona? ¿Cuál es tu historia? ¿Sabes qué información necesita recibir? ¿Visitas otros blogs que podrían gustarle a tus clientes? ¿Que podrían visitar tus clientes? ¿Tienes claras las palabras clave que ellos buscan? ¿Sigues esas palabras clave en Google Alerts o las sigues en Twitter? ¿Te puedes comprometer a bloguear por lo menos 2 veces por semana? ¿Ser consistente? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerse? ¿Cuál es tu meta principal? ¿Cómo cambiará o beneficiará al negocio un blog? ¿Cómo será el proceso de desarrollo al interno de tu organización? ¿Cómo vamos a definir quién es el editor, quiénes son los generadores de contenido, quiénes son los influenciadores, tanto de forma interna como externa? ¿Cómo vas a promover el blog? ¿Y cómo se integra esta herramienta con el resto de tu mix de marketing? Vamos a ver un buen ejemplo de este banco. Es JP Morgan Chase. Es uno de los principales bancos en Estados Unidos. Y ellos lo que han sabido identificar es qué tipos de contenido le interesan a sus clientes. Y lo que más les interesa es el ahorro. Por eso es que vemos mucho de ese contenido y también dirigido de una forma muy simple, muy sutil, con llamados a la atención y con historias o personajes que capturan su atención. Como por ejemplo, LeBron James ha ahorrado desde muy joven. Aquí habla de su historia. El hecho de poder ahorrar siendo una madre, la misión de bajar la deuda, las 7 reglas esenciales para el ahorro. Y así ellos constantemente están publicando contenido en este blog que es muy dinámico, que cada uno de los artículos tienen llamados como ser compartible, principalmente en redes sociales, tienen videos, tienen constantemente para ayudar el bounce rate de la página y no estén saliéndose una vez solamente lean este blog, sino que estén constantemente interactuando con la propia página. Los lleva a contenido de la misma página. Esta es una forma como de reciclar las visitas. Si vemos, siempre están dentro de la misma plataforma. Y es algo que hay que tomar en cuenta para que pueda este vehículo servir también como un punto de interacción, un punto de encuentro con tus usuarios. ¿Cuáles son los tips para un blog? Títulos llamativos, enfócate en el problema, menos es más, define tu call to action, desarrolla ideas de contenido pensando en paquetes o series, participa en otros blogs. Sé un buen bloguero y comparte en otros blogs, comenta, participa en otros blogs, integra influencers
Mide tus visitas, mide el tiempo que leen la gente que está visitando tu blog. Constantemente mide. También desarrolla sesiones de preguntas y respuestas en formatos cortos, amigables, que esto nos ayuda también a mantener unos formatos más cortos. Y terceriza si no tienes los suficientes recursos internos. Un newsletter es un boletín enviado con permiso al remitente para mantener comunicación regular con los clientes o prospectos. Y esto es fundamental, ya que hay que respetar el inbox ajeno. Fundamental recordarlo. Mensual o semanal debe ofrecer opción de ser borrado de la lista de distribución. Si no tiene la opción de dejar de recibir o de dejar de suscribirse, estamos también infringiendo en ese respeto al derecho del inbox ajeno. Puede crear sinergia con tu blog, bloguear cada 2 días y enviar un resumen semanal o mensualmente en formato de boletín. Esto significa que tu blog y tu newsletter van de la mano, que tú puedes desarrollar un par de blogs a la semana y al final de esa semana tú puedes crear un resumen y compartirlo vía newsletter. Vamos a ver un ejemplo de un newsletter que, por ejemplo, me llega a mi correo de el New York Times. Y es un correo diario que recapitula lo que fue el día anterior y envía notas cortas que te llevan a los artículos propios de esa nota. Pero vemos que es un resumen y es información relevante desde la parte política a ya cosas menos elaboradas, más ligeras, como lo mejor de los programas nocturnos de comedia, y pues poco a poco va llevando de los titulares a notas más amigables o más ligeras, como por ejemplo los Juegos Olímpicos de invierno en 2018. Este es un ejemplo de un newsletter. ¿Cuáles son los tips? Especifica los beneficios de suscribirse a tu boletín. ¿Qué beneficios yo voy a recibir como lector de ese newsletter? Muestra una imagen de cómo luce. El campo de suscripción debe estar hasta arriba de tu página web. De esa forma se convierte en una de tus principales metas. El generar una lista de suscriptores y un público cautivo. Aviso de privacidad. ¿Cómo usarás la información de tus clientes? Esto en línea con el respeto al inbox ajeno. Es pues vital que tú les informes a tus clientes cómo vas a utilizar su información, cómo vas a salvaguardar su privacidad. Usa testimoniales de por qué a los clientes les gusta recibir tu boletín también. Un white paper, ¿qué es? Es un reporte investigativo, así como lo vimos en el ejemplo de las compañías de medios, que una de ellas es esta compañía de piscinas, que ellos desarrollan reportes investigativos sobre cómo cuidar tu piscina. Y eso denota expertise, denota experiencia y ser un punto de referencia. Un white paper es un reporte de investigación con información más técnica. Sirve para demostrar conocimiento y liderazgo de opinión con temas de importancia para el consumidor y puede ayudarnos a generar leads. Vamos a ver un par de ejemplos de white papers. Este es un ejemplo de Aon. Esta es una compañía de asesoría de riesgos, que son consultores de riesgo,
y ellos cada año lanzan un estudio sobre las tendencias médicas a nivel global. Así es que es algo corto. Aquí estamos hablando de que son 18 páginas, 28 páginas de lo que es el contenido puro. Y esto principalmente es una encuesta que ellos hacen y va desde la introducción a algunos highlights o algunos puntos clave que ellos cubren en este estudio, y es muy gráfico. Un white paper tiene que ser algo gráfico, debe ser algo que te invite a leer, debe utilizar tablas, debe utilizar información diagramada limpiamente para que no se convierta en algo pesado de leer. Por eso es que estos reportes investigativos, pues debes invertir tiempo en cómo formulas el contenido, pero también en la parte gráfica. Este es un reporte que realizamos en PALIC, que trata sobre la salud personalizada. Esto se publicó el año pasado y es sobre tendencias de 2016. Y aquí lo que buscamos principalmente con este white paper es hablar sobre la inflación médica, sobre por qué las primas de seguro de salud incrementan cada año. ¿Cuáles son las razones detrás de por qué tu seguro de salud cada año aumenta? Y si bien la audiencia eran corredores como Aon o como Marsh en Panamá o Unity, Ducret, eso es el target principal de estos reportes. Eso es también importante que tú definas cuál es el target de estos tipos de contenido, y eso se recuerdan en módulos anteriores. Está la segmentación de acuerdo a nuestro ciclo de interacción. Tú vas a desarrollar tu tipo de contenido pensando en tu audiencia. Así es que este reporte fue pensado principalmente en los corredores para posicionar a la marca como una líder de opinión y pues hablar sobre temas de vital importancia para el corredor, ya que es el intermediario ante el cliente, y el cliente constantemente le pregunta: oye, pero ¿por qué me está subiendo la prima cada año? Explícame por qué. Y decidimos desarrollar este white paper, este estudio que habla desde los sistemas de salud en la región, desde el sector público, social a privado, a ya hablar de métricas de salud en la región y explicar las causas de la inflación médica. Esto está en la página web y, como ven, tiene muchas tablas, tiene gráficos, tiene información graficada, tiene entrevistas con expertos para poder sustentar el reporte investigativo y pues finalmente una conclusión: hacia dónde queremos llevar al cliente con la información de contacto para que pues la compañía pueda posicionarse dentro de esta aura de liderazgo de opinión. Esos son los famosos white papers. Artículo. ¿Qué es un artículo? Un artículo es lo que todos hemos visto y leemos constantemente en los periódicos, en los medios digitales. Es un medio flexible en formato y extensión. Tiene tópicos de interés inmediato para las audiencias y hay que planificar series de artículos. Cuando piensas en un artículo para tu blog, por ejemplo, o para un blog o para un medio externo, piensa en series de artículos. También busca oportunidades en medios impresos y digitales y cumple con los requerimientos de tono y extensión. Los artículos tienen diferentes puntos de vista, mientras tu blog, tiene una personalidad definida. ¿Esto qué quiere decir? Que tu blog, tú vas a definir cuál es la temática principal. Si tú vendes zapatos, pues vas a hablar de cómo puede durar más los zapatos, o vas a hablar de la industria de los zapatos, pero no vas a hablar sobre otros temas o vas a emitir puntos de vista distintos. Un artículo sí te va a permitir esa versatilidad.
Vamos a ver un artículo, un ejemplo de artículo, que esto se publica en esta revista regional que se llama América Economía, en el clúster de salud. Ellos tienen un clúster que habla sobre temas particulares de salud. Y este es un artículo que ellos mismos publican después de recibir nuestro reporte investigativo, nuestro white paper sobre salud personalizada. Así es que ellos van y entrevistan a otros expertos en otros países. Por ejemplo, esto se da en Chile y hablan con un buen número de expertos para realmente validar lo que ese reporte indica y sustenta, y fueron algunos de los impactos ya a nivel de relaciones públicas que obtuvimos. Es un ejemplo de un artículo. Un ebook. ¿Qué es un ebook? Es un white paper potenciado, va de entre 12 y 40 páginas, presenta información compleja de una forma visualmente atractiva y en formato de lectura amigable, es informativo y entretenido a la vez. ¿Qué hay que considerar cuando tú desarrollas un ebook? Desarrolla tu estrategia de distribución con anticipación. Hazlo visual, bullets, gráficas, bloques de color. Concluye con un call to action. ¿Qué debe hacer el lector mientras lee o termina de leer? ¿Qué es lo que tú buscas cuando ellos descarguen ese ebook? Por ejemplo, HubSpot, lo que ellos hacen es publicar constantemente estudios. Y este es un ebook, que lo que yo hice fue ir a HubSpot, me percaté de sus diferentes ebooks y me piden mi correo electrónico para suscribirme, para ya tenerme en su lista cautiva, y el beneficio para mí era recibir un white paper. Ese era su call to action. Y aquí podemos ver su tabla de contenidos que hablan desde qué es una marca, cómo puedes crear una estrategia de marca, cómo puedes ya poner tu marca a caminar, cómo puedes monitorear tu marca y cómo puedes medir tu marca. Y hablan pues finalmente concluyen con un mensaje global. Esto es un libro con sus capítulos, pero es digital, es un ebook. Así es que dentro de tu estrategia ya hemos visto algunos ejemplos de lo que podemos hacer. Aquí empieza a pensar qué se acopla a tu tipo de negocio. Un caso de estudio. ¿Qué es? Es un documento de 1 a 2 páginas. Es corto. Puede ser en formato de video, puede ser narrado en primera persona, puede ser basado en hechos reales y busca empatía y credibilidad. ¿Cómo hacerlo? Un formato tripartita. Lo que quieres tú poner es desde el reto, la solución y el resultado. Usa frases directas de clientes para reforzar la historia, sobre todo al momento de presentar los resultados. Y comparte casos de estudio. Vamos a ver un ejemplo de un caso de estudio. Esto es un caso, fíjense, de Google, pero que habla sobre un cliente de ellos, sobre Groupon, que es esta compañía tipo oferta simple. Y pareciera que esto, pues al citar directamente a Groupon, pareciera que es un caso de estudio de Groupon o que Groupon está difundiendo. No, esto es Google quien presenta este caso de estudio para clientes de ellos, para pues que tengan el mismo éxito que un Groupon tuvo. Y aquí pues es una entrevista. Hablan sobre cuáles fueron las acciones que cambiaron la estrategia de Groupon, y es algo corto, que no es más de, no sé, unas 3-4 páginas y va directo al grano. Vamos a seguir aquí con algunos testimoniales. ¿Qué son? Es una opinión directa del cliente. Alardear es mejor cuando viene de la boca del cliente. Eso todos lo sabemos. Para construir credibilidad e incentivar la decisión de compra. ¿Cómo realizarlos? Hay que crear un proceso para recibir y producir testimonios de forma recurrente. Utilizar plataformas como LinkedIn para promoverlos. Deben contener el qué, por qué y el cómo. Y no los relegues a un solo sitio de tu página, sino hazlos visibles y públicos. Vamos a ver un testimonio de una aseguradora que lo que ellos buscan es tocar el corazón
de sus futuros clientes. Y no imaginas que va a haber un momento en el que el para siempre no va a llegar. Hubo momentos de mucha incertidumbre porque nosotros tomamos un par de días en descubrir que él había fallecido en un accidente por las características del accidente. Entonces piensas, ¿y si está secuestrado? Un montón de locuras pasan por tu cabeza con todo lo que viene, lo que sucede, pero sin duda era, ¿y qué va a pasar mañana, no? ¿Y qué voy a hacer mañana con todo lo que implica una casa, una niña? Porque al final, pues la persona con la que has decidido compartir tu vida ya no va a regresar. Y la verdad es que fue como algo que alivió un poco todas esas ideas y todas esas incertidumbres que tienes en la cabeza. Porque al final de cuentas me permite asumir mi proceso de pérdida solamente como un proceso emocional, ¿no? Y eso me permite entonces a mí sanar las cosas que se tienen que sanar. La verdad es que culturalmente no estamos preparados para asumir el futuro. No hay una clase, no hay una charla de familia en la que digamos, ¿y qué va a pasar en tanto tiempo, no? Es un hecho que un día vamos a faltar. Pero tener esta protección creo que le da a nuestra familia la certidumbre de que pensamos en ellos a pesar de que ya no estamos con ellos. Entonces yo creo que él estará muy tranquilo y muy feliz de saber que esa cobertura se ocupó para pagar este espacio donde vamos a estar muy tranquilas y a crecer, ¿no? Donde va a crecer su hija. Un testimonio es un arma poderosísima para esto, para construir credibilidad e incentivar la decisión de compra.